Dios les bendiga y bienvenido una vez más a Red Nueva Vida Podcast. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Seguimos hablando, conversando y platicando diferentes temas que son importantes para la iglesia el día de hoy. En esta temporada número 2 seguimos platicando acerca de la naturaleza y la autoridad de la Biblia. En nuestros 2 capítulos anteriores hablamos del texto sagrado y de los géneros bíblicos. El día de hoy tenemos la grata compañía de Randy Spack. Randy, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. El día de hoy vamos a abordar el tema del canon bíblico, todo el proceso canónico que dio autoridad a los libros sagrados. Para empezar, Randy, ¿qué significa el concepto canon? La palabra canon viene de una palabra latina que tiene la misma raíz que la palabra caña, una caña común y corriente. La caña es algo que se utiliza para medir, ¿sí? Entonces el canon en ese sentido es algo que mide, ¿sí? El canon bíblico refiere a libros que la iglesia comúnmente acepta como libros de inspiración divina, de autoridad divina también. Sin embargo, hay un falso concepto que podemos desarrollar. He escuchado a alguien decir que no es tanto que la iglesia fija el canon, sino que el canon fija la iglesia. O sea que eso no es un asunto humano, un asunto de que un grupo de individuos se reunieron y votaron por cuál libro les gustó más, sino que la iglesia como tal, la iglesia que estaba siendo formado, el pueblo de Israel, al escuchar estos libros, dijeron: esa es voz de Dios. Y eso les fijó en ese sentido. Eso les describió, les dio comprensión de su propia naturaleza. En ese sentido, el canon fija a los seguidores de Dios, los del Antiguo Testamento, la nación judía, y los del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana. Okay, perfecto. Pensando en eso y cuando mencionabas eso, me lleva a pensar, Randy, ¿cómo siguió ese proceso de recolección de los libros de la Biblia? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Tenemos que mirar al Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento. A veces podemos tener un poquito de miedo porque hay quienes llevan la idea de recolección bíblica a un extremo en que se empiezan desde el punto de vista de que no existe tal cosa como un milagro. Entonces, libros que profetizan el futuro tienen que venir después. Nosotros sí creemos que Dios actúa y creemos que Dios puede actuar, puede predecir el futuro. Sin embargo, hay en la Biblia misma señales de su recolección. Encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14, al final de la historia del primer rey de Israel, la nación dividida, la nación del norte. Dice, después que Jeroboam murió, los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 32 veces en Reyes habla de las crónicas de los reyes de Israel o las crónicas de los reyes de Judá. Eso no habla del libro de crónicas, esa es otra cosa.
está diciendo que hay ciertos libros que fueron escritos personalmente. Creo que eran escritos por los profetas, y creo que los profetas quedaban cerca del trono del rey, escribiendo todo lo que él hacía, lo bueno y lo malo. Cuando llegó el tiempo de que el libro bíblico se escribió, utilizaron esos libros anteriores para como fuente para lo que estaban escribiéndose. Cuando terminaron de escribir Primero y Segundo de Reyes, aparentemente el pueblo judío miró y dijo, es que hay mucha más información, y utilizaron las mismas crónicas para escribir los libros de crónicas, que viene directamente del nombre que esos libros fueron dados. Entonces, por eso tenemos como dos narraciones de la historia del pueblo de Israel, no distintas, pero utilizando diferentes fuentes, agregando algunas cosas en el libro de Crónicas. Generalmente agrega los aspectos más de motivación, agrega oraciones, agrega muy poca información nueva, pero sí agrega muchas palabras, cartas, poemas, salmos, oraciones que no están en el libro de los Reyes. Fuera de eso, encontramos en el libro de los Salmos, no sé si tú habías notado que el libro de los Salmos se divide en 5 libros. Libro 1, Salmo 1 a 41, libro 2, Salmo 42 a 70 y pico, y 5 libros. Otra vez, aparentemente en un tiempo existían 5 libros de Salmos, que cuando llegó el tiempo de asentar todo en el texto bíblico, ellos combinaron esos 5 libros juntos. Es por eso que tenemos Salmo, creo que es 14, queda en el libro 1, y ocurre también mismo Salmo en el libro 2, Salmo 53. Son idénticos, exactamente lo mismo. Mantuvieron la fidelidad de las colecciones que tenían, a pesar de que ese Salmo fue repetido en libro 1 y libro 2. Para ellos era demasiado importante mantener la fidelidad a las colecciones que tenían, en vez de quitar uno. Ellos sí supieron que estaba repetida, pero querían protegerlo. También tenemos Proverbios 25:1. Estos son otros proverbios de Salomón, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. 3 indicaciones dentro del Antiguo Testamento mismo de la colección de estos libros. También en el Nuevo Testamento existen colecciones. Ahora sabemos eso porque tenemos alguna de esas colecciones existen hoy día. Lo del texto masorético, el Antiguo Testamento, tenemos copias de los textos originales. Pues en el Nuevo Testamento también tenemos copias de los escritos originales, pero hay en los textos más antiguos ciertas colecciones, 4 colecciones mayores. Los evangelios ocurren cada vez que ocurren en el mismo orden que tenemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. El libro de los Hechos empieza una segunda colección, el libro de los Hechos, con las epístolas generales.
Hebreos, Pedro, Santiago, Juan, primero, segundo y tercero de Juan y Judas. Las cartas paulinas. Orden varía en alguna de las colecciones que tenemos, pero tenemos una colección de cartas paulinas y el libro de Apocalipsis queda aparte. Entonces, así la Biblia iba siendo coleccionando. La segunda pregunta, no sé si me lo vas a hacer, es en cuanto a la transmisión. ¿Cómo es Sí, que...? te voy a hacer esa pregunta, Randy, pero antes de llegar a eso, Okay. me surge otra pregunta, pensando en eso. Si pudiéramos mencionar cuáles eran las cosas más importantes para la iglesia en el principio para que un libro fuera consolidado como un libro de autoridad en la iglesia. Hay un historiador español, José Grau, que escribió un libro que se llama El Fundamento Apostólico. Me encanta ese libro. Él fue quien por primera vez me ayudó a entender la respuesta a esa pregunta misma. Él dijo que la señal principal de autenticidad de un libro del Antiguo Testamento es quien lo escribió. Fue un profeta. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés era profeta. Él se identificó como profeta. Y en el libro de Deuteronomio él dijo, algún día van a recibir un profeta como yo. Entonces él se identificó como profeta. Josué, Jueces, Reyes y Crónicas, en el texto bíblico se llaman los profetas anteriores. Ellos tenían conciencia de que también fueron escritos por profetas. Y los profetas posteriores, como hay 4 anteriores, hay 4 posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, todo profetas. Los otros libros del Antiguo Testamento, los hebreos los llamaban el Ketuvim, los escritos, escritos como Salmos, Job, como Proverbios, Ruth, Lamentaciones, varios libros así que son adicionales, que ellos llegaron a decir, eso también es voz de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, profeta; en el Nuevo Testamento, apóstol. Pero no apóstol en el sentido de los 12 discípulos. Los evangelios, realmente poco del Nuevo Testamento es escrito por un miembro de los 12. Mateo, Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. El resto fue escrito por otros, pero eran reconocidos como apóstoles. Marcos, el autor del segundo evangelio, dice que él escribió palabras de Pedro. Pero Marcos en el Nuevo Testamento es llamado apóstol. Lucas es llamado apóstol en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Lucas después de una rigurosa investigación de testigos oculares, tanto de la vida de Jesús como la vida de la iglesia nueva. Y es en el capítulo 14 de Lucas que Lucas empieza, él cambia el sentido del verbo de Pablo fue a que fuimos, porque Lucas formó parte del equipo de Pablo. Y la última mitad del libro de los Hechos, Lucas mismo era testigo ocular. Pablo, reconocido como apóstol. Santiago, Pedro también, otro de los originales.
el autor de Hebreos, desconocemos el autor. Sospechamos que puede haber sido o Bernabé o Tito. Esa es opinión personal. Ambos reconocidos como apóstol. Entonces, según Grau, él habla del fundamento de los apóstoles y profetas. De hecho, Pablo dice en Efesios 2, creo que es el versículo 20, que la iglesia está establecida sobre el fundamento del apóstol y los profetas. Y no creo que ahí él está hablando del don espiritual de ser apóstol mencionado en Efesios 4:11, o el don espiritual de ser profeta, sino en el apóstol como el autor del Nuevo Testamento y los profetas como autores del Antiguo Testamento. Gracias, Randy. Qué interesante conocer acerca de la historia y este proceso canónico, pero regresando nuevamente a la respuesta que me ibas a dar anteriormente, quisiera que platicaras un poco acerca de ese proceso de transmisión del texto bíblico. Nosotros hoy día, cuando compramos un libro, tenemos plena seguridad que si yo compro un libro y tú compres el mismo libro, son idénticos. En cada palabra, yo puedo decir la quinta palabra en la página 438 que es, y tú lo vas a poder mirar y decir tal. No fue así en la antigüedad. Ellos no tenían impresoras, ellos no podían imprimir libros, sino que los copiaron a mano. Eso fue un empleo total. Habían copistas cuya su trabajo era copiar libros. Y libros bíblicos, los copistas eran muchas, algunas muy fieles, otras que de vez en cuando hacían sus errores. La Biblia fue transmitida entonces de los originales a copias escritas a mano, y con el paso del tiempo otros copistas copiaron de las copias y otros después copiaron de las copias de la original. Realmente no tenemos idea hoy día, sobre todo en el Antiguo Testamento, de cuántas generaciones de copias habían. Sí sabemos que los libros que escribían, los escribían en rollos de cuero, y ellos podían durar centenares de años, 200, 300 años. No era cosa rara. Siendo que tenemos eso, los textos masoréticos existían en el tiempo de los macabeos, un rey que se llamaba Epífanes, que trataba de volver Israel a un pueblo netamente judío. Entonces él envió soldados a las sinagogas de Israel para quemar todos los textos masoréticos. Cosa horrible. Perdimos muchos de los textos más antiguos. Sin embargo, tenemos hoy la Septuaginta, que la traducción al griego, hecho cerca de 200 antes de Cristo, que de vez en cuando utiliza un texto hebreo que aparentemente es un poquito distinto de los textos que tenemos hoy día. Tenemos también rollos del Mar Muerto, que también vienen de 200 años antes de Cristo, mucho más tarde, pero hay textos escritos en hebreo que son preservados, que representan también un texto
muy, muy viejo. Lo interesante es que hay poca diferencia, muy poca diferencia. Los copistas hacían muy buen trabajo. Llegando al Nuevo Testamento, tenemos mucho más manuscritos. Creo que hay cerca de 5,000 manuscritos escritos a mano del Nuevo Testamento. Los más antiguos vienen del segundo siglo, 200 y 250, 260. Son fragmentos de papiros, que es una caña labrada, hecha papel y escrita entonces con tinto. No tenemos textos enteros de papiros, pero tenemos muchísimos fragmentos que podemos identificar como tal libro. Algunos son grandes, algunos son de 8 a 10 palabras no más. Empezando en el IV siglo, tenemos colecciones de papiros y también de cueros, cuero escrito ya con tinta. Ellos son labrados en forma de libro. Hay unciales que son todo escrito en letra grande, capitales. Y después tenemos otros escritos que incluye ya letra minúscula. Se llaman minúsculas. Sí. Cuando hablas acerca de eso, Randy, estoy pensando que, bueno, gracias a Dios, hoy tenemos la Biblia física o digital. Algunas personas hasta pueden elegir el color de la cobertura de la Biblia, si Sí, es rosa, si es negro, y tenemos la Biblia el día de hoy. Sin embargo, cuando pienso en esa transmisión, pienso tal vez en los retos y los desafíos que tuvieron. Hoy tenemos el Internet, tenemos la impresión, los medios digitales. Pero, Randy, ¿cuáles eran algunos de los desafíos y retos en ese proceso de transmisión para la iglesia? algo fue en algunas ocasiones las copias que estaban copiando eran borrosas en ciertas partes y a veces eran destruidas. Podía haber sido ratas que, como estaba escrito en cuero, las ratas literalmente comieron parte de eso. Entonces, ellos tratan de recordar lo que era la palabra que debía ir ahí. A veces no recordaban bien. En otras ocasiones son borrosas y lo copian mal. En otras ocasiones hay una palabra en esta línea, la misma palabra en esta línea. Cuando uno va copiando, brincan de una palabra a otra. Eso se llama diplosis o haplosis. Cuando hay las dos palabras, se escriben la línea fielmente y vuelven a mirar y brincan otra vez a la primera y lo escriben 2 veces. Entonces, son algunas, es un estudio entero, la crítica textual, pero el texto que tenemos hoy día es extremadamente fiel. No tenemos que pensar, sé que hay algunos que dicen, pero los textos originales no dijeron eso. No, el texto que tenemos hoy es prácticamente cierto, que tenemos algo en sentido idéntico al texto original y en la gran mayoría de los casos las palabras exactas que fueron escritos. Lo interesante es que los diferentes evangelios son presentaciones de diferentes testigos oculares de Jesús. En los comentarios que ellos hacen en cuanto a lo que hacía Jesús, varía bastante, pero cuando llega a las palabras
de Jesucristo son casi idénticas en los 4 evangélicos. Muy poca variación. Si hay diferencias, es que uno agrega algo adicional que Jesús dijo, pero no cambia palabras de otro. Muchas gracias, Randy. Empezamos el capítulo de hoy definiendo la palabra canon. Mientras vamos llegando al final de este capítulo el día de hoy, Randy, ¿qué es el canon bíblico entonces para la Ok, iglesia? ok. Ujú. Ahora, parte de esa pregunta quiero dejar para el episodio que sigue, cuando hablamos de traducciones y hablamos de la diferencia entre la llamada Biblia católica y la Biblia evangélica o protestante, ¿sí? Vamos a hablar de libros deuterocanónicos más tarde. Voy a limitarme al canon del Antiguo Testamento como los judíos lo aceptaban. El canon del Antiguo Testamento no existía tal cual lo tenemos hoy. Ellos mayormente tenían sus Biblias apenas en las sinagogas y por eso llegaban a las sinagogas fielmente cada domingo, porque ahí fue el único lugar donde podían escuchar la palabra de Dios siendo leído. Y leían semanalmente una sección del Torá, semanalmente una sección de los profetas y semanalmente una sección de los Ketuvim. Es más, cantaban los salmos y leían los otros también. Entonces, más o menos 150 años antes de Jesucristo, el canon del Antiguo Testamento está fijo. No hay libros adicionales que agreguen más tarde, ni hay libros que quitan más tarde. Hay un concilio de rabinos que ocurre cerca, creo que 100 después de la destrucción del templo, que se llama el concilio de Jamnia, donde fijan el canon, o por lo menos escriben los libros del canon. Pero no es que ahí deciden que esos son los libros que aceptamos, sino que están diciendo, durante más que 200 años estos libros han sido reconocidos como nuestra Biblia, para ellos como su Tanakh. Una cosa interesante, el orden de los libros en la Biblia judía es distinta al orden que tenemos nosotros. Nosotros seguimos la Vulgata, que sigue la Septuaginta, pero el orden de libros en la Biblia judía puede ilustrar cosas muy interesantes. Tenemos el Torá, primeros 5 libros de la Biblia, tal cual tenemos nosotros. Tenemos después los profetas, Josué, Jueces, Reyes, Samuel y Reyes. Después los profetas. Y en el Ketuvim es donde vemos una variedad muy interesante. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta, creo que era el año pasado, el libro de Ruth sigue el libro de Proverbios en la Biblia judía. Ahora, ¿recuerden lo que es el poema que termina el libro de Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Uh-huh. Y un poema en cuanto a la mujer virtuosa. El siguiente libro es el libro de Ruth. En el capítulo 3 de Ruth, vos mira a Ruth y dice, todo el mundo reconoce que tú eres mujer virtuosa. Es la única mujer en el Antiguo Testamento llamado mujer virtuosa. ¿Por qué ocurrió Ruth después de Proverbios? Creo
es porque Ruth llega a ser el ejemplo de la mujer virtuosa del poema de Proverbios 31. Y no era judía, era moabita y abuela del rey David. Qué cosa tan interesante. Y que encontramos por el orden de estos libros. Eso nos deja entonces con el canon del Nuevo Testamento. Con el canon del Nuevo Testamento, los libros estaban siendo coleccionados. Es interesante. Pedro, creo que es Primera de Pedro, habla de los escritos de Pablo y dice de los escritos de Pablo que Pablo dice cosas muy difíciles de entender, pero utiliza la palabra cuando habla de los escritos de Pablo. Los llama escrituras. Es una palabra reservada para inspiración divina del Antiguo Testamento. Pedro utiliza esa misma palabra para hablar de los escritos de Pablo. Tenían un sentido de que Dios estaba haciendo algo nuevo, y haciendo algo nuevo tenía que revelarse en una forma nueva. Esa revelación estaba siendo reconocida por la iglesia primitiva como palabra de Dios, aún dentro de la misma vida de los individuos que lo estaban escribiendo. Ahora, con el paso de años, hay otros libros escritos, algunos apócrifos y otros libros interesantes. Los padres de la iglesia primitiva citaban libros bíblicos, evangelios, literatura paulina, joanina, epístolas generales. También citaban otros libros. Para 397, Atanasio, un obispo en Éfeso, escribió una carta alrededor de la Pascua. Él tenía la costumbre de enviar lo que él llamaba cartas pascuales a todas las iglesias. Y en la 39ª carta pascual, que se escribió en el año 397, Atanasio dice: estos son los libros que aceptamos en nuestro Nuevo Testamento, nuestras Biblias, autoridad divina. Y cita los 27 libros del Nuevo Testamento, ni más ni menos. Después de eso hay poca variación. Casi todo el mundo, de pronto uno que otro agrega o quita, pero casi todos mantienen esa lista. Entonces podemos decir, desde el V siglo, los primeros años del V siglo, el canon reconocido por la iglesia es idéntica. Okay, Randy, muy, muy interesante, y sé que nuestros oyentes y que nos están viendo estamos aprendiendo mucho el día de hoy. Finalmente, para concluir este capítulo, dos preguntas más. La primera es: ¿por qué para la iglesia de hoy es importante conocer el canon bíblico? Es importante entender estos conceptos porque, primero, dentro de lo que podríamos llamar cristiandad, existen algunas sectas que nos quieren decir que hay otros libros que debemos agregar. La iglesia mormona, por ejemplo, venera los escritos de José Smith y hablan de ellos también como si fueran escrituras. No lo son, no lo son. Otros, como testigos de Jehová, nos quieren decir que no, la Biblia que ustedes tienen está lleno de errores. Utiliza más bien la traducción nuestra, que es más fiel al original. No.
el texto que tenemos en nuestras Biblias hoy en día tiene una excelente erudición. Lo que tenemos es fielmente palabra de Dios. Tenemos que reconocer eso. Entonces, en primer lugar, nos ayuda a evitar estos que nos querrían sacar de la palabra de Dios como la tenemos escrita en nuestras Biblias. Un segundo motivo es que es interesante reconocer algunos de estos otros libros como testigos históricos a lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Podemos estudiarlas, son buenas estudiarlas, no como palabra de Dios, pero nos ayuda a entender el ambiente en el cual estaba siendo escrito. Muy bien, Randy. Y finalmente, para cerrar el capítulo de hoy, yo sé que muchos de nuestros oyentes y quienes nos ven surgen preguntas sobre cómo podemos aprender o tener más información o leer, investigar. En tu experiencia, si hay algún autor o algún libro que tú puedas recomendar para esas personas que están interesadas en conocer más acerca de este tema. Mencioné el historiador español José Grau, excelente, sobre todo ese libro, El Fundamento Apostólico. Es corto, es fácil de entender. La otra cosa que recomendaría es que cada cristiano tuviera un diccionario bíblico y que lea el artículo en cuanto al canon. Eso ayuda a ahondar en elementos específicos. Un buen diccionario bíblico puede buscar en cualquier librería evangélica. Hay muy poca diferencia entre ellas. Uno puede encontrar cosas muy importantes, no apenas en cuanto al canon, transmisión del texto y el texto mismo, sino en cuanto a algunas preguntas que uno puede tener en cuanto a la Biblia. Bien, muchas gracias nuevamente, Randy, por acompañarnos en un capítulo una vez más en Red Nueva Vida Podcast. No, con mucho gusto. Enviamos un saludo y un abrazo a quienes nos ven y nos oyen. Recuerden que todos los martes a las 6 p.m. hora este de Estados Unidos tenemos un capítulo más. Bendiciones.